buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez y ya sabes, nos puedes ver por todas nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página que es www.wowmx.tv. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, puedes ver en todas nuestras redes. Hoy tenemos un programa fabuloso. Quiero agradecerle a nuestros invitados. Este mes ha sido muy musical, pero hoy va a ser la cereza del pastel. Vamos a hablar de un compositor que, si no fuera por un gran esfuerzo de las personas que están aquí, hubiera pasado pues, como una nube negra, hubiera sido olvidado por la historia. Entonces hay una labor para rescatar el arte fabuloso. Vamos a hablar de Zenobio Paniagua y tengo aquí el gusto de presentarles a mi querida amiga Aurea Maya. Es musicóloga, presidenta honoraria de la Asociación de Historiadores Palabra de Clio. También nos acompaña un artista muy conocido y que también ha puesto mucho empeño en este proyecto, Carlos Reynoso, barítono. Bienvenido, Carlos, bienvenida, Aurea, están en su programa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por traer este tema que creo que es muy necesario hablar de. A veces el bien material o los bienes culturales que no son tangibles los dejamos ahí un poquito fuera, y en este caso es la música, ¿no? Tienen un programa, un nombre especial todo este proyecto. Efectivamente, Marco, un placer estar aquí de nuevo, muchas gracias. Un gusto estar con Carlos. Y efectivamente les venimos a presentar Paniagua, Memorias de nuestra música. Exacto. Como bien dice, Zenobio Paniagua es uno de nuestros grandes compositores del siglo XIX, que durante, Café lo dice muy bien, durante más de 150 años estuvo silenciado. No porque no supiéramos de él, claro que sí, siempre se menciona, en todas las historias de la música mexicana se menciona su nombre. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más importante que hizo? Compuso una ópera completa y logró estrenarla en el Teatro Nacional. Por ahí adelante vamos a tener una imagen del Teatro Nacional para que vean qué bonito teatro era. Se demolió en 1901 en un proyecto de reorganización urbana de la ciudad en tiempos de Porfirio Díaz, y pues hoy ya no lo tenemos ese teatro. Bueno, ahí en 1859, un 29 de septiembre, Catalina de Guisa vio la luz y de alguna manera Paniagua se convirtió en la figura cimera de la ópera mexicana. A partir de ahí, sus alumnos, él tenía una academia de composición en su casa, ¿no? Y sus alumnos, al ver la obra de su maestro, dicen, sí podemos representar ópera. Y viene un gran movimiento, una gran generación de compositores mexicanos que pues dieron forma a lo que hoy conocemos como la ópera mexicana del siglo XIX. ¿En qué estilo? Por supuesto que está en italiano, es un estilo de la ópera italiana de Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi. Y muchos dirán, pues bueno, hubo un autor en el siglo XX, un historiador que dijo, son simples imitaciones. Ah, caray. Y entonces a partir de la simple imitación se tacharon esas obras. Y como eran copias e imitaciones, se olvidaron mucho más, ¿no? Y es a fines de 1994, en un proyecto muy, muy interesante, comandado por el maestro Fernando Lozano, que se rescata Hildegonda de Melesio Morales, el alumno principal de Zenobio Paniagua, y después, hasta 2019, que en un proyecto con la UNAM, se rescata Catalina de Guisa. Sí, era lo que les quería platicar o preguntar, porque sí sabíamos quién era Zenobio Paniagua, pero sabíamos muy poco de él. O sea, todas las enciclopedias, los libros especializados en música, todo lo que se hacía antes de Internet, incluso en Internet. Tú escribías Zenobio Paniagua antes del 2019 y 3, 4 renglones. Claro. Hay un cambio a partir de su investigación, que lo regresa, lo resucita, lo retrae y lo suma a toda esta cultura musical mexicana que sí está tan olvidada. A veces incluso los grandes maestros del siglo XIX conocidos, o sea, es difícil escucharlos, es muy difícil, ¿no? Efectivamente. ¿Nos pueden platicar más o menos cómo se da ese proceso cómo se rescata? Hay situaciones fortuitas, hay una especie de azar ahí muy interesante. Es interesante porque efectivamente era una letra en los libros, ¿no? Sí. Y de alguna manera dijimos, pues, ¿y dónde está la obra musical de Zenobio Paniagua? Sus manuscritos o las obras editadas. Y en 2019, con un proyecto con la UNAM, el CENIDIM, que es mi casa de trabajo,
pudimos rescatar esta partitura. ¿Dónde estaba? ¿El CENIDIM qué es? Es el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Carlos Chávez, perteneciente al INVAL. Ok, sí que está ahí en el Centro Nacional de las Artes. Sí. ¿Por qué pudimos rescatarla? Porque resulta que sus familiares, su tataranieto, había guardado todas esas partituras, papeles pautados, encuadernados, que habían pertenecido a su tía, y su tía era nieta de Zenobio Paniagua. Y la tía Isabel Paniagua guardaba con un cariño impresionante en un ropero, cuentan, qué maravilla, ¿no? En Córdoba, Veracruz, pues todos esos papeles. Y Isabel no tuvo hijos. La hermana Isabel, que es María Paniagua, es la mamá, fue la mamá del licenciado José Manuel Ceballos Paniagua. Okay. Y cuando se muere la tía Isabel, el licenciado dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con estos papeles que me dejó mi tía? Y dijo, los voy a guardar. Y su esposa Laura Ortiz dijo, pues sí, porque eran de tu tía, y tu tía, pues más era un recuerdo familiar que de saber la dimensión de lo que era Zenobio. Sí, ¿verdad? Sí, es eso. Eso es impresionante. Sí. A mí realmente muchas veces me ha conmovido saber que guardaron ahí. En 1996, pues, la tía Isabel nos cuentan que se murió allá por 1960. Entonces, 30 años después, llegamos 2 investigadores a Córdoba, Veracruz, y tocamos la puerta de la casa de un señor apellidado Paniagua, que dijimos, pues a ver si es familiar, ¿no? ¿Tú no sabías si era familiar cuando tocaste? ¿Tenías alguna...? Pues alguien nos dio un contacto y dijo, él es descendiente, porque había mucha gente que nos decía, ay, sí, vean, yo tengo esto, y era el Hanon, les digo yo, es un método de piano, pues del siglo XIX. Claro. En una edición del siglo XIX. Y yo decía, no, es que eso no es Paniagua. Muchas gracias, ¿no? Y hablamos por teléfono y dijo, sí, fue mi tatarabuelo. Pues si quieren venir, pues vamos. 1996. Y ahí vamos a Córdoba y le contamos todo lo que habíamos hecho con Hildegonda, que se había representado, existe el disco compacto. Y pues te recuerdo con mucho cariño todo eso, porque el licenciado dijo, bueno, sí, fue mi tataranieto, conservo algo que mi tía Isabel guardó, y nos contó esta historia. Wow. Y le dije a su esposa Laura, enséñales. Y entonces la señora Laura hace la indicación al personal que le ayudaba, y empiezan a traer cajas con bolsas, y así que pusieron encima de la mesa, ¿no? Y pues nos asomamos y dijimos, bueno, papel pautado. Ya habíamos visto muchas historias, pues ya no nos emocionábamos tanto, ¿no? Digamos. Y entonces lo primero que abrimos es un encuadernado y dice, la pasión de Jesucristo, que nosotros sabíamos que había un oratorio sobre la pasión de Jesucristo posto en música por Zenobio Paniagua. Yo nada más dije, ay. Sí. Es bien difícil transmitir esa sensación que da el investigador. Hay una explosión adentro en el corazón, en las neuronas que se juntan, que dices, aquí está, ¿no? Esos son momentos que a veces no se olvidan nunca en la vida, ¿no? Efectivamente. El archivo tenía 354 obras. Wow. De Zenobio Paniagua, de su hijo Manuel y de otros contemporáneos. Hicimos el catálogo, lo publicó el CENIDIM, y después vino, pues, rescatar su música. Hubo muchos... Es difícil rescatar la música. Realmente hay que saber, no solamente de la historia, saber de la música. Ahí traemos también unas imágenes en donde está el manuscrito y cómo queda ya la versión final. Es muy difícil leer en un manuscrito. La letra luego no se entiende, hay notas equivocadas. Entonces, es un trabajo arduo. Terminamos en 2001 y yo dejé prácticamente de trabajar con Paniagua. Me fui hacia otros caminos. Y en 19 volví y presentamos Catalina de Guisa. Y ahí uno de los cantantes fue Carlos. Platícanos, Carlos, bueno, primero alguna cosita de tu trayectoria y
¿Cómo es para ti que eres tan joven interpretar todo esto? Debe ser algo fabuloso, ¿no? Ayudar a este renacimiento de este personaje. Por supuesto. Bueno, primero que nada, tomo la palabra. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Esta es su casa. Muchas gracias, Marco. Y pues, bueno, en cuanto a mi trayectoria, yo soy barítono. Nací, crecí en la Ciudad de México. Después comencé, pues, a partir de los 20 años gané el premio de la Revelación Juvenil en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. Y a partir de ahí empecé a hacer unas cositas, pues a forjar, digamos, una carrera juvenil. Formé parte del México Opera Estudio en Monterrey durante 2020, me parece, y después de 2021 a 2023 formé parte del estudio de ópera, el Centre de Perfeccionament, se llama, que está en valenciano, del Palau de les Arts en Valencia. Sí, sí, cómo no. Así es, un teatro bastante importante en Europa de ópera, y bueno, he tenido esa experiencia. En cuanto a mi trayectoria profesional como cantante, la cual se ve nutrida y se ve, pues, guiada finalmente por un objetivo artístico que conocí al conocer este proyecto de Catalina de Guisa con la doctora Aurea Maya a la cabeza junto con la doctora Verónica Murúa. Yo ya tenía la experiencia de haber participado en una ópera mexicana, la primera ópera en la cual pude participar, que se llama Reinaldo y Elina. Okay. Lo cual fue una experiencia atractiva en tanto que conocí por primera vez la ópera mexicana del siglo XIX. Y me llamó la atención. No obstante, cuando conocí Catalina de Guisa, que es una obra, bueno, es la primera obra que estrena precisamente Zenobio Paniagua, un compositor mexicano en realidad, en el Gran Teatro Nacional, y que es de una factura musical y artística de primer nivel. Cosa que no ocurre, y hay que ser, hablando sinceramente, con Reinaldo y Elina. De manera que cuando conozco Catalina de Guisa, me sorprendo por la belleza del repertorio, me sorprendo no solamente por la belleza del repertorio, sino por la importancia musicológica del rescate. Y me sorprendo también porque todo el equipo de jóvenes que formábamos parte de ese proyecto, y me incluyo yo, no teníamos conocimiento de esa música. Absolutamente no, porque nadie tenía un conocimiento de cómo sonaba esa música, pero no teníamos acercamiento con la ópera mexicana, y mucho menos con la ópera mexicana del siglo XIX, que está todavía en vías de ser rescatada y de ser puesta en valor. De manera que me sorprendí enormemente, y junto con la soprano Ana Rosalía Ramos, que fue la protagonista de ese cast, de ese elenco, ella fue la Catalina de Guisa, pues nos pusimos las pilas, nos pusimos en la labor de ver por la ópera mexicana, principalmente del siglo XIX. Y en ese sentido, la doctora Aurea Maya, siempre lo sostenemos, ha sido nuestra mentora, tanto individual como colectivamente. Yo me acuerdo muy bien que yo formaba parte del ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical, que es un nombre un poco largo. Y ahí nos invitó el director Eduardo Barrios, nos invitó a hacer un concierto con música mexicana del siglo XIX, y yo no sabía de dónde encontrar más, pero estaba en Catalina de Guisa. Y acudí a la doctora Aurea y le dije, oye, Aurea, y ya nos tuteamos un poquito. Sí. Porque tuve la fortuna, además de ser de los primeros estudiantes involucrados en el proceso, que fue como de 2 años, de trabajar ese proyecto. Wow. Tuve la gran fortuna de ser de los primeros, y en eso siempre estaré agradecido a la doctora Aurea Maya y la doctora Verónica Murúa, sin duda. Y dije, oye, Aurea, me están pidiendo música mexicana del siglo XIX. ¿Tú sabes algo que pueda cantar? Sí, ahí está esta obra de Hildegonda, el área del barítono, de bajo barítono. Y acudí a su casa, me dio las copias del full score para que yo las llevara a su vez al Sistema Nacional de Fomento Musical, a la Orquesta Carlos Chávez, y pues conocía ese repertorio, escuché por primera vez esta área, escuché por primera vez, o tuve conocimiento por primera vez de todo este contexto del rescate de Hildegonda en el 94, y de la figura de Melés Morales, y no hay que... No sobra decirlo, de la figura de la investigadora, de Aurea Maya. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Café? Me dicen Café, Carlos Fernando. ¿Sabes qué, Café? Cuando comiences a hacer más cosas, no te olvides de la ópera mexicana. Lleva la ópera mexicana, canta ópera mexicana. Y ese, debo decir que se me quedó incrustado en la mente y en el espíritu como un objetivo artístico que continúa hasta hoy, al cual le aboco muchísima de mi energía y de mi tiempo. Y justo ese proyecto de Catalina de Guisa y el acercamiento con la doctora Aurea Maya ha sido
el definitorio para que yo esté apasionado realmente por el rescate de la ópera mexicana con diversos proyectos que ya más adelante estaremos comentando. Bueno, sí, y además oírlo de tu propia voz y hablarnos de la complejidad y la belleza que tú como profesional encuentras en esa ópera, pues bueno, para nosotros es una recomendación absoluta para oírla, ¿no? Yo pensaba ahorita que tú eres de alguna manera ese científico en la película de Jurassic Park que a partir de un ADN en el ámbar recrea y resucita es lo que hiciste. Por otros métodos, pero es lo que lograron. Es volver a recuperar como ese asunto. Pero fíjese, es muy importante, son dos caminos. Uno, la historia, el rescate de las partituras y que la interpreten. Claro. ¿No? Yo siempre he dicho, cuando sean famosos, por favor, hagan algo por la ópera mexicana, porque uno no puede todo. Son equipos, ¿no? Realmente. Sí. Y en eso debo decir que Hablemos de Ópera no es herencia olvidada, que es el proyecto que decidieron Carlos y Rosalía emprender como una iniciativa cultural. Sí. Pues que surgió precisamente del asombro por la importancia musicológica, por la belleza musical de la música mexicana del siglo XIX. Comenzamos también, nosotros acudimos a distintos fondos, a distintos archivos para conocer los manuscritos que quisiéramos rescatar, y afortunadamente, vaya, la compañía es joven, tiene 3 años de existencia en realidad, pero a lo largo de estos 3 jóvenes años ha logrado, y lo digo con orgullo, ha logrado objetivos importantes. Dentro de ellos ya ha hecho 2 giras nacionales con orquesta, 2 galas orquestales con orquesta, una de ópera decimonónica en el 2021, otra que acaba de suceder apenas en el Teatro de la Ciudad hace 2 semanas con mucho éxito, que incluyó el programa 200 años de ópera mexicana, la publicación de las canciones de Zenobio Paniagua en edición crítica con la autoría de la doctora Aurea Maya. ¿Esas ya están publicadas? Esas ya están publicadas. Debo decir que ellos comenzaron esta iniciativa cultural junto con un laboratorio de iniciativas culturales que organiza Piso 16 de la UNAM. Okay. Y uno de esos equipos fue Carlos y Rosalía. Y creo que La Distancia ha sido uno de los grandes productos de Piso 16. Coincidió con el confinamiento y la pandemia, cosa que también agravaba la situación. Pero a la vez fue algo muy productivo, porque me habla y me dice, oye, queremos hacer algo, y le digo, no, todos estamos encerrados, no salgo, ¿no? Y lo que es estas comunicaciones a través de la pantalla, de la computadora y todo eso, nos vinculó. Él estaba en Valencia, yo aquí en México, y le dije, lo único que podemos hacer ahorita son las canciones de Zenobio Paniagua, porque en mi centro de trabajo ya están digitalizadas, era hacer un permiso académico muy fácil, la verdad, pedirlas, hacer la justificación, y nos la mandaron por correo electrónico. Y entonces nos conectábamos, ¿verdad? Horas y horas, Marco, 5 horas a veces diarias, sí. ¿Verdad? Sí. Los dos decíamos, ¿ya te cansaste? Sí, pero vamos a terminar de una vez. Otro poquito. Le digo, ay, los dos somos igual de clavados. Y logramos tener, por ahí también está una imagen, lo que es la edición de 23 canciones para piano, para canto y piano. A ver si nos pueden pasar algunas imágenes. Podemos ir viendo algunas de ellas, junto con algo maravilloso, el disco compacto. Sí, ¿sabes qué? Es que yo creo que ustedes... Vean, esa es la portada del disco. O sea, ese disco ya lo podemos comprar. Ya. Así es. Y se puede escuchar en las plataformas de audio que todos conocen, que no vamos a decir. Yo me imagino que ustedes todavía, y les agradezco mucho, todavía esto es como una semilla de un árbol hermoso, de un pino de 100, 200 metros, y ahorita apenas está saliendo la puntita. O sea, esto que están haciendo ustedes va a tener unas repercusiones culturales increíbles, como pasó con Capella Novohispana y ese resurgimiento que hubo de los grandes maestros del 16 y 17, del 18. También eso ayuda. Ay, mira, ahí tenemos algunas otras imágenes. Ahí está Zenobio Paniagua junto con el bellísimo Teatro Nacional, del que sabemos gracias a un cuadro al óleo que hizo Pedro Gualdi, un pintor escenógrafo que vino contratado
por la propia compañía del Teatro Nacional. Sí, que también luego hizo algunos autorretratos muy... Sí, bueno, retratos, y unos ¿no? álbumes Sí. litográficos Sí, cómo que no. retrata la Ciudad de México, muy bonitos, Sí. ¿no? Sé que era un teatro fabuloso, ¿no? Sí, sí, increíble, increíble. Y pues bueno, llegamos a las canciones, es cierto, es como un retoño apenas, ¿no? Sí, sí, yo lo veo así. Esto va a ser enorme y apenas está saliendo porque ¿cuántos en Novio Paniagua hay en el caso de compositores que están en el olvido? Hicieron una obra maravillosa, o sea, a la par de las construcciones, de la arquitectura, de la pintura, a esa par tiene que haber música que se creó en esta ciudad, en este país en específico, que tiene esa belleza. Ahí tenemos algunas partituras también. Vean, esa canción la vamos a escuchar, a lo mejor sería ahorita el momento de escucharla. ¿Cómo se llama? Cruza el viento una vereda. Del lado izquierdo es el manuscrito. Vean cómo está la tinta pues se escribía tinta, Claro. así, el compositor, vean la letra. La verdad, luego no es fácil Sí, ver no, todo o sea, eso, ¿no? o sea, si paleografiar escritura es difícil, paleografiar partituras debe de ser Transcribirlas, supercomplicado, sí. hacer el dibujo musical. Y me decías que había algunas notas equivocadas. ¿Cómo te das Pues, cuenta de eso? Porque suena mal. Ah, ok. Sí, Bueno, sí, porque sí, a mí los que no sabemos de esto, sí, hay como que se espera que haya algo y puede ser no sé si sea dedazo el término correcto, a lo mejor el momento en que se puso la nota o el tiempo. Pues a veces es el compositor o había copistas también. Ah, que esa es ¿no? otra cosa, Esa es claro. otra cosa. Es como- Y entonces vas copiando, como en la primaria, los que ya tenemos más edad, nos enseñaban Claro. coro, solfeo, ¿no? ¿Se acuerdan que en secundaria teníamos clase de música? Y entonces nos ponían a escribir la pauta, ¿no? Las 5 líneas y la Sí. clave de sol y las notas. Y era cultura general. Sí, sí, claro. Y en ese tiempo, estos copistas transcribían, a veces ni siquiera lo decían en el mismo manuscrito. Vean, ese es Cruza el viento, una vereda. Vamos a escuchar Ajá. una parte. Canta Carlos Reynoso Ah, y Fernando San Martín al piano. qué maravilla. Ay, Qué increíble. hermosa voz Sí, se tiene qué Carlos. bárbaro. Sí, ya sé por qué tuviste el premio como revelación. Sí. Gracias. Además, tradicionalmente hemos tenido muy buenos cantantes de ópera, que es Sí. algo que también no deja de sorprender con el poco apoyo y la poca promoción. Normalmente si uno canta ópera es que a tus papás les encanta la música clásica o cantaron. No sé si fue el caso. En mi caso, no. Bueno, mi mamá y mis hermanas cantaban mucho Cristian Castro, Shakira, Ok. Luis Miguel en la ducha, en la regadera, pero no, realmente en mi núcleo familiar no sé. No es... Ujú. Sí, porque luego sí es por herencia, ¿verdad? Todo esto de... Pues, de cierta manera, una herencia cultural que tenemos como mexicanos Sí, y sí, que es sí. una arbola, la compañía justamente, pero en herencia familiar, de cierto modo, porque dos tíos, de parte de la familia de mi madre, dos tíos tocan guitarra. Mi abuelo tenía un trío y mi bisabuelo, Oh, pues, Sí, bueno. o sea, Ahí sí hay una está. tradición musical fuerte. bastante, y mi bisabuelo, de hecho, fue violinista. Yo no tengo, de hecho no sé dónde están los cuadros, pero están cuadros. Recuerdo que yo iba a casa de mi abuelo y veía los cuadros que decían Nicasio Jurado, The World's Most Famous Violinist o algo así, porque supuestamente, no supuestamente, están los programas. Tocó de solista con la Filarmónica de Berlín, Tu bisabuelo. Mi bisabuelo, Nicasio Jurado, que fue, también me parece que fue primo o hermano, no me acuerdo, de Bernabé Jurado, que fue un abogado que a veces no le encanta a mi familia que lo mencione porque se le llama el abogánster a este personaje. Hay algunos libros escritos sobre Bernabé Jurado, pero bueno, su primo. Bueno, ya me imagino que ya tienes tus investigaciones y salieron muchos temas y demás. Pero ¿no? dijo, este chico sí es de fiar. Entonces, Nicasio Jurado
mi bisabuelo, y desde ahí se derrama cierta tradición musical, que no obstante ya para mi núcleo familiar pues no estaba tan presente. Mi madre acaso cantaba un poquito, pero cantaba, vaya, te digo, en la regadera. Y me acuerdo que a mí me gustaba cantar, pero como mi papá casi no cantaba, yo veía que mis hermanas y mi mamá sí, yo supongo que eso y algún contexto ahí social me influyó para decir, bueno, pues cantar, las cuestiones artísticas, o en específico cantar, es para mujeres. Entonces me daba un poquito de vergüenza cantar. Hasta que llegué al coro de niños de la escuela, en realidad en la primaria llegó un maestro, Gerardo Chávez, que dijo, quiero que todos canten las mañanitas. Y a mí me dio muchísima vergüenza. Y yo me puse a cantar, estas son las mañanitas, así haciéndome el gracioso en realidad. Y me dijo, a ver, sálganse todos, quédate tú. Y dije, no, ya otra vez, otra vez, porque a mí ya me habían corrido de una escuela. No corrido, pero sí ya me traían tirria. Y entonces me dice, a ver, pues, ¿tienes buena voz? Te quiero en el coro de niños. Y me empezó a convencer, me dijo, se puede hacer carrera, puedes viajar, puedes tal. Creo que con lo del viaje fue que me compró. Sí, muy bien. Me dijo, no, que un amigo tuyo ya se fue a China. Y ay, no manches, China. Y bueno, afortunadamente con ese coro de niños al que entré después, Escola Cantorum, que dirigía el maestro Alfredo Mendoza, lo dirige todavía, pude viajar precisamente con ese coro a París y a Estados Unidos, y a partir de entonces ese coro participaba en las producciones de la Compañía Nacional de Ópera, participé en algunas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y me enamoré poco a poco del canto clásico y decidí dedicarme. Qué maravilla. Nos quedamos con eso. Vamos a una pausa, regresamos en unos minutos. Estamos en Nuestra Herencia. No dejen de vernos. Viene lo mejor. Regresamos. WowMX.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche. Entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. WowMX.tv. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, y Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca puede ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Tití.
wowmx.tv. Y estamos de regreso en Nuestra Herencia. Nos quedamos platicando cosas muy interesantes sobre cómo a veces se van dando las vocaciones. Ya saben, nos puedes ver en todas nuestras redes sociales. Y también tenemos un número de WhatsApp donde pueden hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechando que está la doctora y el maestro. Entonces, platícanos un poquito más, porque la ópera tiene, además de la cultural, tiene muchas implicaciones. Fue un instrumento con muchas matices, ¿no? Sí, dices bien, funcionó como un instrumento civilizatorio. ¿A qué nos referimos? A que en el México independiente, imagínense nada más, estamos forjando la nación y los políticos mexicanos, sobre todo Lucas Alamán, vio en la ópera la oportunidad de insertarse en este ambiente del mundo occidental, en donde si en Europa tenían ópera, aquí también. Claro. Y por lo tanto éramos civilizados. Claro, sí, ¿no? era igualarse, ¿no? Ajá. Y fue relativamente fácil traer ópera a México porque se contrataron 9, 10 cantantes. Aquí había orquesta, aquí había coros de la tradición eclesiástica. Se trajeron pianos, partituras y ándale. Claro, eso es en la década de 1830. Ya desde los 20 comienza a venir compañías de ópera. Entonces siempre va a haber una vinculación con la política. Y Paniagua no es la excepción, que hacia 1859, ya mediados de siglo, ya el movimiento operístico es, no puedo decir que lento en relación con el inicio del México independiente, pero tuvieron que pasar varios años para que estos compositores se forjaran. Y en este ámbito, Paniagua va a tener mucha relación con la política y es a través de las canciones que también logramos verlo. Por ejemplo, está ahí en el fondo Ceballos Paniagua, existe una canción que se llama Noble Dama, serenata dedicada, es más, voy a leer la dedicatoria, a Su Majestad Imperial Carlota Amalia, poesía del señor don Luis G. Pastor, música de Zenobio Paniagua. Resulta que cuando Maximiliano y Carlota llegan al puerto de Veracruz, esto fue en mayo de 64, no se van a bajar de la fragata Novara, ¿no? Que era un buque de guerra, porque había rumores de una epidemia. Ahora ya nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que es estar bajo una epidemia, y lo que hicieron, se supone, las fuentes dicen que al día siguiente de su llegada se le cantó una serenata a Carlota. No sabíamos hasta el momento de qué compositor, quién la había cantado, solamente sabíamos que estaba en el puerto Ángela Peralta, pero también Mariana Paniagua, hija de Zenobio, que también era soprano y cantaba en el teatro. Y entonces en el fondo está esta serenata dedicada a Carlota, que nosotros creemos que posiblemente haya sido una de estas piezas que se cantó en honor. Sí, por supuesto. Y si quieren podemos escuchar. La tenemos ahí. Qué maravilla. Es Ana Rosalía Ramos, soprano, y Fernando San Martín al piano. El virtuosismo. Sí, no. Qué maravilla. Parte del texto de Luis G. Pastor. ¿Quién fue Luis G. Pastor? Fue un catedrático del Colegio de Letrán, de San Juan de Letrán. Los famosos. Los famosos. Sí, los famosísimos alumnos del que sí. Y cuando llega Maximiliano se vuelve Colegio Imperial de San Juan de Letrán. Y en una parte del texto dice: bella señora, perla de Europa, que abandonando los patrios lares de la Novara en la ancha popa, entusiasmada cruzas los mares. Bueno, ahí está esa serenata que nos ayuda a imaginar no solamente esta fastuosidad con la que se recibieron algunos políticos, sino también la calidad de nuestros cantantes mexicanos, ¿no?
de los pianistas. Totalmente. Sí, de los pianistas también. Nos permite conocer el nivel musical que había justo en los intérpretes y los compositores que les hacían la música. Y bueno, un factor importante es, podemos decir, bueno, si Paniagua le dedicó algo a Carlota, era conservador. Ajá. Es decir, Ese sería, es todo, sería como por default, sí. Sí, es todo un tema ese aspecto, porque más adelante encontramos también que Paniagua va a ayudar a organizar conciertos para los hospitales de sangre que manejaban todas las tropas republicanas. Okay. Entonces, realmente lo que sucedía era, creo yo, no lo dejó escrito Paniagua, no hay otras referencias. Melesio Morales, por ejemplo, él siempre dijo, yo fui republicano, aunque Maximiliano le dio dinero para estrenar Hildegonda. Digamos que llevan la patria más allá. Sí, no, y finalmente, pues el artista Zenobio Paniagua tenía que ser paniagüista primero, antes que nada, ¿no? O sea, había que vivir de algo, ¿no? Claro. O sea, sí, ¿qué pasa ahora? Es difícil para un artista asumir un lado político. Finalmente, la política es importante, pero primero está el arte, ¿no? Y entonces hay que sobrevivir, hay que comer y hay que crear. Sí, creo que las culturas se coloca dentro de la política y tiene que jugar, o mejor dicho, forma parte de ese sistema y no se puede alienar. Hay que lidiar con ello, hay que trabajar así, sí. Y otra obra bueno, ¿qué es lo que tenemos en estas 23 canciones? Hay 7 piezas dedicadas a 7 señoritas. Ah, okay. Y se llama a la señorita, por ejemplo, algo muy bonito que nos pasó en Córdoba, ¿no? Sí. Que hemos ido a presentar este trabajo. Estamos en la Casa de Cultura de Córdoba y Ana Rosalía dice, bueno, el Ildubio, que está dedicado a la señorita Jacinta Carrillo, alumna de Zenobio Paniagua. Y resulta que su bisnieta estaba en el público. Ay, no puedo creer. Sí, no, y al terminar dijo, mi bisabuela. Era mi bisabuela ella. Y entonces nos mandó una fotografía hermosísima, ¿no? Jugando brisca. Esa tenemos también esa. Ay, no la traje, pero pero bueno, ahora para la próxima. Sí. Y de alguna manera, a mí, no sé, Carlos, ¿a ti qué te hizo sentir? Como que sentirlos más vivos, más cerca de nosotros, ¿no? A Zenobio, a estos personajes. Sí, te trae la relación con el público, ese entramado tan especial, ahí está, ¿no? Porque, no sé, de por sí cuando uno ya ve la partitura y dice, esto lo escribió una persona que vivió, que tal vez pisó las mismas calles que yo, claro, vaya, no el mismo pavimento, ya no, pero que pasó por los mismos sitios, eso ya genera algo, ¿no? La música, todo esto, y después todavía conocer a una persona que justo, ¿no? que proviene, que desciende de una persona tan cercana al compositor, sí, como que va adquiriendo cada vez más realidad. Lo hace real, lo hace palpable. Qué maravilla, qué experiencia tan rica. Y bueno, además de estas dedicatorias a señoritas, también tenemos las letras de los que luego van a ser los grandes literatos románticos de nuestro país. Entonces, Ignacio Rodríguez Galván, José Joaquín Pesado, piezas con letra de Espronceda, también el compositor español, el poeta español. Sí, y dentro de todo esto también encontramos una pieza, un vals concertante para soprano y violín, a Modi, no sé si Carlos se acuerde qué es lo que dice la letra, también la canta Ana Rosalía Ramos, Fernando San Martín al piano, y fue compuesta y dedicada al excelentísimo señor general, presidente de la Regencia, don Juan N. Almonte. Recordemos que Almonte, un poco antes de que llegaran los emperadores, él quedó a cargo del gobierno en este tránsito entre pues la caída del régimen republicano, la invasión francesa y la llegada del Segundo Imperio. Sí. Por ahí también tenemos una imagen precisamente de la portada de Modi, porque Almonte está tachado. Ahora sí como Beethoven, así que también tachó okay. Y ha de ser una de las siguientes, no sé si quieran buscar ahí la siguiente imagen. Y esa es la serenata, la portada. Ese es un caso muy interesante. Si podemos ver la siguiente, esa es la serenata dedicada a Carlota Amalia. Okay. Y en la siguiente página, vean, ya no hay título ni nada. Si alguien hubiera arrancado la portada, no hubiéramos sabido. No hubiéramos sabido jamás que era
la partitura para... Si hubiera podido acaso inferir por el texto, porque después menciona la influencia gala dentro de esta gobernante que menciona, porque dice, feliz el pueblo que en ti confía, todo el mundo quisiera ser regido por tu mano. Entonces habla, posiblemente se entiende, de una regidora, de una gobernadora. Sí. Y después, por la influencia gala, podría acaso inferirse. Sí, sí, claro. Pero con certeza hubiera sido complicado saberla. Pues sí. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de salas de música, donde se cantaban estas canciones en las casas del siglo XIX. Entonces el Museo Amparo de Puebla conserva, por ejemplo, todavía su sala de música, el plafón tiene motivos musicales, ese es otro ejemplo, y que a lo mejor en casa de nuestros bisabuelos todavía existía ahí el piano y un poco esta idea. Fíjense que en las tertulias, como se les llama, o veladas musicales del siglo XIX, obviamente no había televisión, radio, se reunían, las señoritas tocaban el piano y a veces se tocaba el arpa, algunas veces la guitarra, y se interpretaban estas canciones de autoría de compositores mexicanos, algunos europeos, y que podemos ver con una dificultad a veces considerable, a veces considerable. Podemos ver la siguiente imagen, que es Salía Carlos y Fernando San Martín. Esa ya la habíamos visto, el Teatro de Santana, después Nacional. Y pues bueno, si quieren podemos oír un poco de Amodi, vals la de Almonte. De Almonte, que es con violín, un caso también sí. No muy singular, sí. No muy común. Nuevamente la voz de Ana Rosalía y al piano Cianya Fernández. Al violín. Perdón, al violín. Al piano Fernando San Martín, como en todas las canciones de este disco, exacto. La obra fue vastísima, ¿no? La de Zenobia. Más de 300 obras. Qué bonito, y también qué buena voz. Sí. Qué buena voz. Es impresionante lo que hace Ana Rosalía. Increíble. Yo considero realmente que es de las mejores sopranos de todo el país. Que es decir mucho decir. Cosa que es decir mucho, pero recientemente, en la gala interpretó 3 arias, y aparte un dueto. Y ella presenta un programa por parte de Ópera Nezarense Olvidada que se llama Historias de Flor y Canto, que se va a presentar, de hecho, en Zapopan este viernes. Ah, qué bien. En Palco, que es el Palacio de los Congresos, me parece que se llama. Y en este programa interpreta, son como 10 arias, todas de ópera mexicana, todas para soprano, todas de una exigencia vocal bastante demandante. Y sale avante, no solo sale avante, realmente se adueña de sí, contagia, su voz contagia. Sí, es impresionante lo que hace esa soprano. Sí, tiene un color muy bonito, es además de una... Rosalía es un encanto de mujer verdaderamente. Qué lástima que no pudo venir, le mandamos un saludo. La próxima vez que tengan su casa, gracias. Muchas gracias. Aquí están invitados. Muchas gracias. Gracias. Y si quieren podemos terminar con otra canción de Zenobia Paniagua, La falsa mujer. Cuéntanos de esa. Pues ya lo dice mucho el título, La falsa mujer, que lo hablaba con Fernando San Martín. Esta nos supuso un poquito una dificultad interpretativa en el sentido de que la línea vocal sugiere un tempo un tanto tendido. Es muy bonita la línea vocal, y la parte del piano sugiere un ritmo un tanto movido, de manera que estábamos como, ¿cómo le hacemos para mantener esta parte lírica, llamémosla, de la voz, y esta parte rítmica del piano? Y se puede escuchar, de hecho, ahora que lo veamos, esta contraposición, este contraste entre ambas partes, entre la voz. Es como una metáfora entre la mujer, la línea melódica,
y esta idea de la falsedad, ¿no? Escuchemos. Por supuesto, dentro de esta corriente del romanticismo, el amor perdido, la melancolía. Sí, era parte de... Si uno no tenía un amor fracasado, no podía entrar ahí, ¿no? Duro y contra ellas también no tiene de larga data, viene. Sí, pero sí, eso que nos explicas se siente, pero bueno, si no sabemos, no lo podemos analizar, qué bueno. Es cierto, es que realmente hubo muchas, es muy nutritivo el estudio que se hace de ese repertorio y es una responsabilidad y un privilegio y está cargado porque estás escuchando por primera vez tú como intérprete esta música que no se había escuchado desde hace tiempo, sí. Y te vuelves tú responsable de decir, ok, ¿cómo lo visto este repertorio, claro, para presentarlo y que el público realmente lo aprecie y que sepa que esto forma parte de nuestro patrimonio y lo asimile como tal y se siente orgullosa de la belleza de este repertorio? Nos quedan 3 minutitos, algo más que quieran platicarnos, algún proyecto, algunos agradecimientos, lo que ustedes gusten, sí. Pues sobre todo yo estoy muy agradecida con Ópera Nuestra Herencia Olvidada, que ha también hecho todo un proyecto para difundir esta música en Europa. Y entonces a fines del mes de septiembre nos vamos a ir a España a cantar este repertorio. Bien, bueno, yo voy de conferencista, ¿no? Para hablar precisamente ¿En qué parte de España van a estar? Vamos a estar en Madrid, en Granada, en Barcelona y también vamos a París. Qué bueno. Para que Zenobio Paniagua se escuche por allá. Muy felices de presentar este disco y esta edición crítica de las partituras, que se escuche por primera vez Zenobio Paniagua en vivo en Europa. Digo en vivo porque yo espero que ya lo hayan escuchado en las plataformas allá. Y justo que se escuche en España y en Francia. Es la segunda gira internacional que hacemos por parte de la compañía y nos tiene muy, muy contentos poder asistir. Pues bueno, esta es su casa, ya saben, cualquier noticia que tengan, cualquier otro proyecto, cualquier otra nueva grabación que tengan, vale la pena darla a conocer. Aurea, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos Café, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, es una invitación abierta. A mí me interesa mucho esto que están haciendo. Es un germen que va a dar muchos frutos. Esto es como esos proyectos que rinden para toda la vida. Muchísimas gracias. A ti, Marco. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Estamos en Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Gracias a ustedes por vernos y por dejarnos entrar a sus hogares. Hasta la próxima.